Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Bueno, nuevamente nos encontramos en este tiempo de meditación, de compartir esos misterios, esas realidades, esas verdades de Dios. Y doy gracias al Señor por este tiempo. Es bueno podamos todos sumergirnos en su palabra, escudriñarla. Clamamos al Espíritu Santo para que nos lleve a un entendimiento más profundo de lo que Él en este nuevo tiempo quiere hablar con cada uno de nosotros. Esa es mi oración en este día. Lo bendigo grande y abundantemente. Seguimos hablando de esta importante revelación que tiene que ver con la resurrección tanto de Jesucristo como también de nosotros, porque Jesucristo es nuestra resurrección. De esto tengamos la plena seguridad y certeza. Nuestra resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, también tocando este mismo tema, el apóstol les dice lo siguiente. Él les escribe y sabe de los interrogantes, posiblemente de las preocupaciones, de las angustias, de las aflicciones por las cuales estaban pasando los tesalonicenses, y les escribe contándoles, llamándoles la atención, animándolos para que no desmayaran, para que fueran valientes y estuvieran firmes en lo que habían creído. Entonces les cuenta, les dice así: Tesalonicenses, capítulo 4, la primera carta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se está refiriendo a los que ya habían partido. Para que no os entristezcáis como los otros, como los gentiles que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Bueno, habían hermanos que se preguntaban por sus seres queridos que habían partido, porque había la situación de que algunos decían que no había resurrección, otros decían que sí había resurrección. Pero no falta el que en duda, ¿no? Y entonces pregunta. El apóstol está dando respuesta a estos interrogantes. Y dice el apóstol de la siguiente manera: porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos
en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Yo creo que son palabras actuales, son palabras que se ajustan a nuestra situación. Ponte a pensar, la mayoría de la gente muere y le colocamos en los cartelones que anunciamos su muerte: descansó en la paz del Señor. Pero no estamos como tan seguros, ¿no? Pero se volvió una costumbre. Descansó en la paz del Señor fulano o perenceja de tal. Pero la pregunta es, ¿habrá dormido en Cristo? ¿Habrá creído en el Señor? Porque el Señor, el Señor le muestra al apóstol Juan en Apocalipsis, y el apóstol Juan dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bueno, lo cierto sí es que así como Jesucristo, nuestro Señor, resucitó, también vamos a resucitar nosotros. Bueno, te cuento más. Hayan creído en Él o no hayan creído, todos vamos a resucitar. Lo único es que dice que unos para la gloria eterna, pero otros para vergüenza eterna. De allí la necesidad, de allí la importancia de que nosotros hoy podamos creer en el Señor. Porque está diciendo claramente el apóstol Pablo que el Señor mismo vendrá, el Señor mismo se manifestará con voz de mando, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero dice que no precederemos nosotros a los que ya durmieron. Los que ya durmieron con el Señor se levantarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado. Pero qué importante que así estemos todavía cuando Él venga en la tierra, o hayamos partido, hayamos dormido, como llama el apóstol a los que mueren en el Señor, vamos a resucitar. Este es un hecho. Y este es un testimonio más de que Cristo no se quedó en la tumba. La tumba está aún vacía, porque el que estaba allí fue levantado por el poder de la resurrección, por el poder de Dios. Él se levantó, y entonces también nosotros un día vamos a ser levantados. De esto ten la plena seguridad. El Señor no miente. Toda la palabra de Dios es verdad. Resucitarán primero los muertos en Cristo. Después, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dice: después nosotros. No tengan angustia, no tienen necesidad o el por qué afligirse, no tienen por qué estar dudando. Basta con creer en el Señor, y con toda seguridad, cuando la resurrección de entre los muertos acontezca, también a nosotros nos va a tocar. Y qué maravilloso que no sea para confusión, es decir, no sea para condenación eterna, no sea para estar separados eternamente de Dios, sino para estar junto a Él, delante de Él, sino para ser glorificados juntamente con los que han creído
Y esto debe ser algo glorioso, tiene que ser glorioso, maravilloso. Te vas a encontrar con toda la gente que nos precedieron, los que partieron antes que nosotros. Y no estoy diciendo en estos años, no, estoy diciendo desde los tiempos inmemoriales. Te vas a encontrar, por ejemplo, con un Abraham, te vas a encontrar con un Isaac, te vas a encontrar con un Jacob, porque ellos no murieron, o al menos no como la gente cree o piensa. Ellos partieron, durmieron con el Señor, al punto que Dios, al referirse a ellos, el Señor Jesucristo un día dijo que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. Con esto daba a entender que estos tres varones vivían delante de su presencia. Qué maravilloso que estando Jesús en la tierra, en el monte, antes de ser crucificado, se le presentaron Moisés y Elías. Hacía muchos años, pero siglos, ellos ya habían partido. Pero también el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Santiago o Jacobo dan testimonio de que los vieron, de que fueron transfigurados y de que vieron a Moisés y a Elías hablando con el Señor referente a la partida también del Señor Jesucristo. Entonces, ten la seguridad que la resurrección es algo real, no es un cuento, no es algo inventado, no, es algo real. La resurrección procede de Dios y todo lo que procede de Dios es real, es para creerlo, es más real aún que las cosas que vemos. Entonces, yo te invito también en esta oportunidad a creer en la resurrección de los muertos, a confiar en el Señor, en lo que Él está diciendo y a prepararte también para ese día. Ese día será glorioso, será un día glorioso en que todos los salvados, todos, aún estén en las tumbas, se levantarán. Se me recordaba ahora un hecho también que la Biblia registra, y es que el día que Jesucristo moría, el día que Jesucristo entregaba su vida, también registran las Escrituras que hubo resurrección de mucha gente, y aún dice que los vieron caminando por las calles de Jerusalén. Entonces, este tema de la resurrección no es un tema pequeño, es un tema muy, pero muy poderoso para que todos nosotros le prestemos atención y le demos crédito a lo que Dios está diciendo desde los cielos. Esa es la resurrección en la cual hoy esperamos, y esperamos que también tú comiences a esperar. Ese es nuestro anhelo. No solo la resurrección sea de unos pocos, sino que también tú entres a ser parte de los resucitados en el día glorioso en que todos seremos despertados y levantados del sepulcro. Que Dios te bendiga en este día y para siempre. Damos gracias a Dios por este tiempo, por la palabra que Él nos permite soltar para bendición de todos los televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él
y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.